El sacerdote, Dios lo puso en su casa y en su altar para que estuviera al tanto de los levitas, para que velara por ellos, para que los doctrinara. El sacerdote no tan solo velaría por los levitas, sino que velaría por los sacerdotes. Enseñaría aún a los ministerios. Me voy a explicar. El sacerdote es aquel que trabaja con las ofrendas del pueblo. Ningún ministerio puede trabajar sin antes pasar por el altar de Dios a dejar un sacrificio. Un ministerio enfermo no puede trabajar en la obra del Señor para Dios. El trabajo del sumo sacerdote, el trabajo del sacerdote es un trabajo sumamente serio, delicado. Trabaja con la santidad de la casa de Dios. Trabaja con las ofrendas que el pueblo lleva en su corazón. Trabaja con las ofrendas para alimento. Cuando Dios nos habla del sacerdote, cuando Dios nos habla del sumo sacerdote, Dios nos está hablando de él. El sacerdote tiene una responsabilidad sumamente enorme. El sacerdote no puede salir de la casa que Dios le entrega. No puede salir. Voy a estar dando algunos ejemplos. Si alguien muere, el sacerdote no puede ir al velorio de la persona que murió a hacer nada. Se tiene que cuidar. Se tiene que alejar de los cadáveres. O sea que el sacerdote, en este caso, no puede moverse de la casa de Dios. Tiene que ir otra persona que no tenga cargo, que no sea levita, no puede. A los levitas y a los sacerdotes Dios los puso en su casa y en su altar. Dios los santificó. Dios no tan solo santificó su casa y su altar, sino que Dios santificó y purificó a los levitas. Dios los lavó. El sacerdote es responsable de toda ofensa que se haga en el altar de Dios. Ahora voy a tocar un punto. Dios clasificó a los sacerdotes por familias. Cuando Dios separó una familia de sacerdotes, dentro de esta familia están los hijos del sacerdote. Sus hijos son los que van a ayudar al sacerdote en el cumplimiento de la casa y el altar de Dios. Ahora, al sumo sacerdote, Dios le entregó a todos los levitas. El sumo sacerdote es el que está sobre las naciones completas. El sumo sacerdote no es el papa. Para estos tiempos de apostasía, Dios trajo la revelación de la palabra, la revelación de su palabra, porque ya era el tiempo. El tiempo que estamos viviendo es tiempo que nos acerca, que nos lleva al arrebatamiento.
La casa y el altar de Dios van a ser limpias. Dios va a limpiar a su pueblo. Dios va a limpiar sus altares. Dios va a limpiar sus ministerios. Hay un proceso por el cual los ministerios de Dios, la juventud, la niñez y el pueblo de Dios está pasando. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos finales. Según Dios organizó el cuerpo de Cristo, según Dios le dio una capacidad y una habilidad a cada parte del cuerpo de Cristo, según la habilidad del cuerpo de Cristo es que ellos trabajan. Hay un remanente que trabaja con todo lo que tiene que ver. Lo voy a volver a repetir. Hay un remanente que trabaja en áreas que tienen que ver con el mundo espiritual. Voy a dar un ejemplo. Los oídos oyen, las manos tocan, trabajan, con las manos podemos trabajar. Los ojos ven, la nariz huele. De esta manera está formado el cuerpo de Cristo. Hay un remanente que se mueve en el mundo espiritual. Dios le revela, Dios lo mueve, Dios le habla, Dios le dice. Hay otro remanente que trabaja en el mundo espiritual y se mueve en otras áreas. Están los ancianos, para dar un ejemplo. A los ancianos Dios envía al sacerdote, para dar un ejemplo, al pastor. El anciano es aquel que tiene el conocimiento en el mundo espiritual. El anciano no es el más viejo de la iglesia. Cuando Dios nos habla de anciano a través de su palabra, Dios nos está hablando o Dios nos habla de una persona con sabiduría en el mundo espiritual. Dios le llama anciano porque en el mundo espiritual luce como una persona anciana en el aspecto de sus cabellos. Sus cabellos se ven blancos en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, un anciano de aquellos que Dios llena de sabiduría, de su palabra, de revelación espiritual. Lo voy a volver a repetir. Un anciano de los cuales Dios nos habla a través de su palabra. Aquellos que guiaban a Moisés, aquellos que ayudaban a Moisés, aquellos que permanecían cerca del arca del pacto. Cuando Dios nos habla de estos ancianos, Dios nos está hablando de personas con sabiduría en el mundo espiritual y en la palabra del Señor. ¿Por qué ancianos? Porque en el mundo espiritual lucen como ancianos, se ven con los cabellos blancos, como una persona mayor de edad. Una persona que tiene mucha edad y sus cabellos son blancos. Cuando ésta se aprecia o se ve en el mundo espiritual, se ve como un anciano. Por esto la palabra nos lo revela como anciano. No es porque es el más viejo de la iglesia. Un niño puede tener este conocimiento espiritual que portan los ancianos, los cuales Dios nos menciona a través de la palabra. Todo depende la esencia que este niño o que este ser humano porte. Todo depende la vivencia espiritual de este. Recordemos que cuando Dios llama y separa a un ministerio, este ministerio no puede jugar con su vida espiritual.
Hay lugares donde los ministerios de Dios no pueden ir. Hay cosas que los ministerios de Dios no pueden hacer. Hay cosas que los ministerios de Dios no pueden mirar, porque la lámpara del cuerpo es el ojo y se contamina. Hay cosas que no pueden hacer, no pueden practicar. Hay lugares que no pueden visitar, porque Dios es santo. El sacerdote no puede, los levitas tampoco. Los ministerios que Dios capacitó y formó, como el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol y el maestro, estos no pueden ir a ciertos lugares, practicar ciertas cosas. No pueden. Dios los ha separado para que trabajen para Él. No es lo mismo el pueblo que llega a la casa del Señor a adoctrinarse, a llevar sus ofrendas por el perdón, por el pecado, por la paz, por el arrepentimiento. No es lo mismo. El pueblo llega a aprender a la casa del Señor. El pueblo es aquel que no todo el tiempo está firme. Ellos tambalean. El pueblo es aquel que visita la casa del Señor porque conoce a Dios y porque sabe que hay un Dios que lo creó. Porque sabe que hay un Dios que cuando estos van a ellos, Dios puede extender su mano y suplir a su necesidad. Ahora voy a tocar un punto. La casa de Dios es para que el sacerdote trabaje con las ofrendas del pueblo. La casa de Dios no es para hacer ni prácticas de milagro ni para profetizar. Los levitas tienen que tener cuidado con el alimento que preparan para darle al pueblo de Dios. Los líderes, los sacerdotes, los levitas, los ministerios, el cuerpo de Cristo está muy lejos, está muy aparte del pueblo de Dios. A los líderes Dios los ha capacitado y los ha formado para que doctrinen al pueblo. Estos no se pueden poner en el nivel del pueblo, porque deshonran al Señor. El sacerdote no puede ponerse en el nivel del pueblo. Dios espera que se mantenga bajo santidad. De igualmente los levitas, estos trabajan en la casa del Señor. El sacerdote tiene una responsabilidad grande sobre sus hombros.